Hay historias que se esconden justo donde menos lo esperamos, detrás de las fachadas de barrios lujosos y vidas que parecen perfectas. Bueno, esta es una de esas historias. Un asesinato que sacudió un tranquilo suburbio de California y que, al final, destapó una red de traumas que venían de generaciones atrás, hasta que todo culminó en una noche de violencia fatal. Vamos a analizar juntos esta historia tan compleja. Todo estalló con estas palabras, dichas entre pánico y confusión por un chico de 15 años. Imaginen la escena. Es el 14 de octubre de 2002 y Gabriel Polk llama desesperado a su hermano mayor. Con esa frase tan corta y brutal, se puso en marcha una investigación que iba a revelar una verdad muchísimo más oscura de lo que nadie se imaginaba. Y miren dónde pasó todo. Olvídense de un callejón oscuro. Esto fue en una mansión de casi $2 millones en Orinda, California, un lugar que parece sacado de una postal, con su piscina rodeada de colinas. El choque entre este paraíso y el acto tan violento que ocurrió allí es justamente el corazón de este misterio. La gran pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? Para entender la explosión, primero tenemos que entender la presión que se acumuló por décadas. Es que la historia de Susan y Felix Polk no empezó con una historia de amor, para nada. Empezó con una falta ética gravísima. Aquí está la raíz de todo el problema. Piénsenlo. Por un lado, Susan Bolin, una chica de 15 años, súper vulnerable. Y por el otro, su terapeuta, el Dr. Felix Polk, un hombre de 41 años con todo el poder y la autoridad en sus manos. O sea, la dinámica estaba totalmente desequilibrada desde el primer día. Y Susan no era cualquier adolescente. Las autoridades la consideraban una adolescente en riesgo. Ya había sido arrestada y un oficial la describió como delicada y frágil. Fue justo en ese estado, en su momento de mayor fragilidad, que entró a la consulta del Dr. Felix Polk, buscando ayuda. Y aquí es donde la línea ética no es que se cruzó, es que se borró por completo. 10 años después de empezar la terapia se casaron. Lo que había empezado como una relación profesional entre terapeuta y paciente se transformó en un matrimonio, sentando las bases para todo el conflicto que vendría después. Ahora, adelantemos un poco el tiempo. Ese matrimonio, que empezó con una base pero tan inestable, se convirtió, como era de esperarse, en un campo de batalla que duró 20 años. Y ojo, estas palabras no son algo que se dijo en el calor de un juicio para defenderse. Son de una carta que Susan escribió más de un año antes de la muerte de Félix. Una carta que encontraron en su computadora. En ella misma documentó un patrón de abuso que, según sus palabras, duró toda la relación. Pero claro, el conflicto no se quedó solo entre ellos dos. Se desbordó y salpicó a sus 3 hijos. Crecieron en un ambiente súper tóxico, muchas veces forzados a tomar partido. El resultado, cada uno de ellos terminó con problemas serios con la ley, una señal clarísima de que el trauma familiar se estaba pasando a la siguiente generación. Y para echarle más leña al fuego, estaba el dinero. Mucho dinero. Cuando ocurrió todo, estaban en medio de un divorcio muy peleado, con cerca de $4 millones en propiedades sobre la mesa. Esto convirtió sus peleas personales en una verdadera guerra financiera. Pero para entender de verdad la dinámica de esta pareja, tenemos que escarbar todavía más profundo. Los dos cargaban con heridas muy grandes de su pasado, fantasmas que los persiguieron hasta ese encuentro final y fatal. Empecemos con Félix. Y aquí hay una ironía tremenda. El hombre que se suponía que debía sanar a otros, en realidad estaba profundamente herido por dentro. Su vida adulta estuvo completamente definida por cosas que le pasaron en la niñez, cosas que le dejaron una ansiedad paralizante. Y esto no es una suposición, son sus propias palabras, escritas muchísimo antes de conocer a Susan. En su diario de la Marina, un joven Félix escribió esto. Y es como asomarse a su mente, un vistazo a un dolor y un resentimiento que lo acompañaron toda su vida. El origen de su dolor es devastador. Félix era un sobreviviente del Holocausto. Con solo 6 años, vio cómo los nazis se llevaban a su padre. Pasó un año entero escondido en un ático, en silencio, con un miedo constante por su vida. Esa experiencia, tan aterradora, le dejó cicatrices psicológicas que nunca cerraron y que se manifestaron en depresión y ataques de pánico durante su vida adulta. Pero ojo que Félix no era el único con un pasado doloroso. La historia de Susan también estaba marcada por el caos familiar y por pasar tiempo en instituciones. Ella también cargaba su propia mochila de traumas. Y aquí es donde se ve muy claro cómo el trauma puede pasar de una generación a otra. La mamá de Susan, Helen, tuvo su propia experiencia horrible con el sistema judicial de joven.
Décadas después, ese recuerdo la llevó a no denunciar a Félix. Quería proteger a su hija, pero sin darse cuenta, la dejó en una situación peligrosísima. Y todo este cóctel de dolor, abuso y traumas pasados nos lleva al final. Al juicio. El juicio que intentó darle algún sentido a décadas de conflicto. Todo condensado en un único y brutal acto de violencia. La pregunta para el jurado parecía simple, pero la respuesta era increíblemente complicada. ¿Era Susan una esposa maltratada que finalmente se defendió? ¿O era una asesina a sangre fría que actuó por dinero y por rencor? La fiscalía presentó una historia de codicia y engaño. Dijeron que Susan mató a Félix por la plata y señalaron todas sus acciones después del crimen. Limpió la escena, escondió el cuchillo, movió el auto de su esposo para que pareciera que había desaparecido. Pero la defensa, por su lado, pintó un cuadro de terror absoluto. Una mujer que después de aguantar décadas de abuso, finalmente se defendió de un ataque que pudo haberle costado la vida. La defensa mostró pruebas como esta: las heridas en las manos de Susan. Su argumento era que estas eran heridas defensivas, que se las hizo mientras luchaba por su vida, tratando de quitarle el cuchillo a un Félix totalmente fuera de sí. Al final, el jurado tomó una decisión. No fue asesinato en primer grado, que necesita premeditación, pero tampoco se creyeron por completo la defensa propia. La declararon culpable de asesinato en segundo grado. Esto quiere decir que el jurado pensó que ella sí tuvo la intención de matar en ese momento, pero que no lo había planeado con anticipación. Y la consecuencia de ese veredicto, una sentencia de 16 años a cadena perpetua. Un final trágico para una vida que estuvo definida por el dolor, el que sufrió por décadas y el que ella misma terminó infligiendo. Y así, este análisis nos deja con esta pregunta, que es bastante inquietante. La historia de Susan y Felix Polk es, en esencia, la colisión de dos pasados rotos. Es un recordatorio muy crudo de que las heridas que no se tratan no desaparecen solas. Al contrario, muchas veces se infectan, se extienden y terminan no solo destruyendo vidas, sino que también hacen eco en las generaciones que siguen.